creo que mi esposa va con los niños hoy, la vi preparando su material allí. Y gracias porque están aquí. Déjenme avanzar en el tiempo, puesto que hice una promesa, ¿no es cierto? ¿No? Que vamos a tener un poco menos de tiempo en el mensaje, no porque nos aburre, sino porque el tiempo lo amerita, ¿no? Las circunstancias. ¿A cuánto estamos de temperatura? ¿100? 100, ¿no? 100, algunos que nos están escuchando en Perú son más o menos 40 grados centígrados. México, me imagino que también vas por ahí, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, tema para hoy, ¿salvos de qué? Recordamos un poquito. ¿Cuál fue la respuesta que da Jesús a Nicodemo? ¿Recuerda usted el mensaje pasado? ¿No? Hablamos de Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro, ¿no? De la ley, un religioso, el cual viene a Jesús de noche, ¿no? Y de alguna manera él trata de averiguar, está muy curioso acerca de lo que está hablando Jesús, acerca de la salvación. Y Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, es interesante porque en esto nos quedamos un poquito, ¿no? En esto nos quedamos un poquito el domingo pasado, porque vemos que hay una persona, un hombre religioso, que tiene curiosidad acerca de lo que dice Jesús en cuanto al cielo, en cuanto a la eternidad. Esa es la pregunta que hace Nicodemo. Ahora, ¿por qué tiene esta curiosidad si es un hombre religioso, si es un hombre que conoce en cuanto a esto? Ahora, déjenme leer este pasaje que viene, el siguiente pasaje, perdón, el primero que era Cristian, discúlpame. Este de acá. Miren lo que dice, este pasaje es bien interesante, dice así. Mateo 7, 21, 22 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, eso dice Jesús. Ahora, ¿por qué? Por qué es que habemos tantas personas en el mundo que tenemos profesiones de fe, o sea, hemos decidido creer en Cristo, pero que todavía tenemos una pequeña duda en nuestro interior? ¿Ok? Ahora, una duda que nadie sabe, porque normalmente la sabemos disimular, ¿me entiende usted? Esos son los religiosos, ¿no? Esos son religiosos, personas que de alguna manera están muy motivados por asuntos de la fe, pero que literalmente no creen lo que dicen que creen. Y eso es lo que está pasando con Nicodemo. Vamos al siguiente, el siguiente texto, por favor, hijo. Ok, entonces aquí es donde Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso le dice Jesús a Nicodemo. Le dice, oye, ¿no te das cuenta que lo que tú conoces ya no es suficiente? Ya no es suficiente, vamos a darle el siguiente versículo. Ya no es suficiente lo que tú conoces. Y hay una palabra que está en griego acá, que la dije el domingo pasado, pero no hice que la noten, y creo que es importante que usted que tenga esto en cuenta. Porque cuando el Señor dice, os es necesario nacer de nuevo, utiliza una palabra en el griego que se utiliza anoten. ¿Qué cosa quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. En este caso, Jesús viene del cielo. ¿Me entiendes tú? Y la otra parte dice en Juan 19:11, dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, hablando acerca de Judas. Pero es interesante porque Jesús le dice eso a Pilatos, ¿no? Le dice, mira, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. ¿Por qué? Porque tú no vienes de arriba. La salvación el cual Jesucristo está predicando y hablando, no es una cosa que se le ocurrió a Jesús, no es algo que se te ocurre a ti o se me ocurre a mí, es algo que viene, ¿no?, con la potestad de solamente de Dios, eso viene de arriba. Es decir, la premisa es que Dios quiere que todas las personas se salven, ¿entiendes tú? Eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios, que todas las personas, que todas las personas conozcan a Cristo, ¿verdad? Pero
lo cierto es de que no todas las personas quieren hacerlo, no todas las personas están dispuestas a hacerlo. ¿Por qué? Vamos a darle un next a la siguiente vista, por favor, Cristian. Ok, esto es lo que conocía Nicodemo. Como Nicodemo era un hombre preparado en su religión, esto es lo que conocía. ¿Qué conocía? Que, por ejemplo, Israel ya había sido reunificado. Israel muchas veces había sido disperso por diferentes lugares, Babilonia, Persa, en diferentes edades. Todo el Antiguo Testamento habla de la historia de Israel y cómo es que fue esparcido, después juntado, después esparcido y después estuvo en cautiverio. Ese es el Antiguo Testamento. Para muchos es pesado, ¿ok? No vamos a hablar mucho del Antiguo Testamento en un sentido, pero es necesario que usted entienda lo que pasa. Entonces, el Señor Jesús sabe que Nicodemo es una persona que conocía que, por ejemplo, la reunificación de Israel en parte se había dado. ¿Por qué? Porque ahora Israel era uno solo, ¿no? No habían las tribus como lo había en el Antiguo Testamento completo. Entonces Nicodemo pensaba que esto ya se había dado. Segundo, dice la limpieza y transformación espiritual del pueblo de Dios. Ahora, los fariseos trabajaban, esa era su idea religiosa, ¿no? Por eso que ellos demandaban sacrificios, ellos hacían sacrificios en el templo, eso eran los fariseos, ¿no? Religiosos, y ellos buscaban que las personas por medio de las obras puedan ellos tener un buen entendimiento con Dios. Hasta ahí, de alguna manera, lo intentaban, lo hacían, y el pueblo iba y adoraba a Dios en el templo una vez cada año. Y luego dice el reino del Mesías sobre Israel y el mundo entero. Aquí es donde los israelitas fallan. Aquí es donde el pueblo de Israel falla por completo. ¿Y por qué falló por completo? Bueno, primero que nada, ellos fallan porque no querían reconocer para nada, querían reconocer a Jesucristo como el Mesías. Y como dije, en ese momento habían entrado circunstancias en los fariseos, que eran los políticos religiosos que dominaban en ese momento, ¿no? Había entrado el celo, había entrado en ellos la avaricia, ellos dominaban el dinero, dominaban el mercantilismo del templo y todo lo demás. Entonces estaban podridos, como dice el Señor Jesucristo les decía, sepulcros blanqueados, les decía a ellos, a los religiosos, que sabían lo que era su religión, conocían de teología, pero de alguna manera ellos estaban haciendo cosas contrarias a Dios. Y todos estos versículos que puse aquí son versículos que de alguna manera resumen lo que Nicodemo conocía acerca del gobierno religioso de los fariseos en Israel. Ahora, ¿qué es el tema? ¿Salvos de qué? Ahora, antes que nada, antes que usted entienda, quiero pedirles que busquen Mateo capítulo 24, versículos 13 en adelante. Dice así, dale un next, por favor. Dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, déjeme decirle usted, si usted ha leído la Biblia o usted ha leído por partes, y siempre cuando predicamos tocamos un tópico, hablamos por ejemplo de la valentía de Josué, o hablamos del amor de Samuel, o hablamos de la infidelidad de David, o hablamos de la riqueza de Salomón, esos son tópicos, ¿no? Tópicos. Cuando nosotros nos atrevemos a hablar de libro por libro en la Biblia, vamos a encontrar que hay una unidad de cada libro. Todos los libros apuntan a Jesús, todos los libros. Pero no todos los libros señalan a Jesús con nombre y apellido. Y es donde viene, para muchos de nosotros, la divagación. Divagación, quiero decir, con el hecho de que trato de entender algo,
que me dicen que existe, pero que yo de alguna manera no lo entiendo, ¿ok? Entonces para muchos es bien complejo leer la palabra de Dios. Algunos porque no tenemos una gramática alturada, o sea, hemos aprendido a leer un poquito de gramática en español o en inglés. Y algunos sencillamente porque leemos el libro sin tomar en cuenta algunos detalles, ¿no? Algunos detalles que son muy importantes. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo de Mateo 24, versículo 13 en adelante? Primero que nada, quiere decir lo siguiente. Número uno, hasta acá llegó Dios con el pueblo de Israel. Dios había dado grandes oportunidades, había dado grandes cosas al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no supo entender lo que estaba delante de ellos, y lo que estaba delante de ellos era el Mesías. Entonces, en Mateo 24, ¿no? El Señor Jesús les está diciendo acerca de lo que va a ocurrir, no solamente con Israel, sino con el mundo entero, acerca de si Él tiene una implicación en esto o no tiene una implicación en la vida de todas estas personas. Lo que en pocas palabras está diciendo que el tiempo de Israel terminó en ese momento. Ahora, déjeme decirle que Israel fue reunificado en 1948, Israel es una nación y Dios sigue tratando con Israel. Pero en este momento no de la manera como usted y yo pensamos. Y eso es ese es mi objetivo en esta tarde, quiero que usted entienda. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo está hablando acerca de las cosas finales, en ese momento el tiempo de Israel está terminando. Y esto fue un tiempo profético completamente. Ahora, ¿a qué me refiero? Vamos a darle un next, por favor. ¿Desde cuándo terminó y cómo y por qué? Ok, esto es algo que quiero que usted aprenda y quiero que usted lo enfoque de una manera muy especial. Porque este es un término súper controversial, este es un término que no todas las personas entienden y uno dice, ¿y por qué no lo entiendo? Pero honestamente es fácil entender. Primero que nada, tenemos que apoyarnos en la historia universal. La historia universal nos da fechas, números y tiempos. Segundo, tenemos que entender o tenemos que saber o reconocer que la manera como Dios trata con Israel y cómo Dios cuenta los tiempos para Israel es completamente diferente al tiempo que nosotros tenemos. Israel está en el año 5000 y picos. En este momento Israel no celebra el año 2023. Celebra el año 5000 tantos. Y por una sencilla razón, Israel no reconoce a Jesús. Nosotros vivimos en la era cristiana, ¿no? Siglo I, siglo II, siglo III después de Cristo, siglo 33 después de Cristo. ¿Entiende usted? Israel no lo reconoce y no reconoce al Mesías. Y eso fue exactamente lo que pasó. ¿No? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa aquí? Vamos a darle un... ok. Déjeme hablar esta profecía, ¿no? Que fue dada por Jeremías 66 años antes que la tenga Daniel. Ahora, yo no estoy poniendo todos los versículos que me encantaría poner sobre profecía aquí, porque es un asunto bastante largo, así que voy al punto de resumen, pero voy a hacerlo suficientemente claro para que usted entienda. ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? Todo el mundo habla de las 70 semanas de Daniel en este momento. ¿Por qué? Número uno dice, 70 semanas están determinados. ¿Qué cosa dice ahí? Cortados. Déjeme decirle que la traducción que nosotros tenemos al español de la Reina Valera es la mejor traducción que existe de la Biblia, ¿ok? Después de la Biblia en griego y en hebreo, por si acaso, ¿ok? Ni siquiera la Biblia, que la King James, ¿ok? Que es la Biblia americana, se compara a esta traducción, ¿ok? Pero esta traducción fue directa del hebreo y del griego. Así que tenemos nosotros una herramienta bastante fiable. ¿Me comprende usted? Entonces dice, 70 semanas están determinadas, cortados, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿no? Jerusalén. Para terminar, ¿qué dice? Para terminar la prevaricación. Entienda bien esto, para terminar la prevaricación. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas de años. Y 60 semanas y 2 semanas de años se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel capítulo 9 versículos 24 y 25. Ok,
el versículo mismo lo explica. Ahora, déjame decir una cosa. Ninguno de nosotros, nadie de nosotros, debiera de ser capaz, y digo, debiera de ser capaz, de sacar un versículo y decir, esto es lo que yo creo, porque eso es lo que a mí Dios me dice en su palabra. Primero que nada, cuando hablamos de profecía, la profecía no es de interpretación privada. ¿Sabe qué cosa quiere decir? Que la Biblia valida cada profecía por la Biblia misma. ¿Me entiende usted? Cuando usted encuentra una profecía, usted va a encontrar la promesa, usted va a encontrar su cumplimiento en la Biblia. No la va a encontrar en el libro de Nostradamus. ¿Me entiende usted? No la va a encontrar en el horóscopo, ¿me comprende usted? No la va a encontrar allí. Entonces, la Biblia se valida por la Biblia misma. Por lo tanto, el estudioso de la Biblia, en este caso de profecía, tendría que entender de que cuando lee una profecía, usted va a encontrar el cumplimiento o va a encontrar el mandato de la profecía. En este caso, vamos a darle un next, por favor, hijo. ¿No? En el año 445 no sucede esto. ¿Qué cosa es lo que pasa? Escúcheme, rapidito nomás, voy a tratar de decirlo de esta manera. Altajerjes, ¿qué pasa con Altajerjes? Altajerjes, vamos a ubicarnos en el libro de Nehemías, capítulo 1, capítulo 2, allí. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Nehemías está sirviendo de copero. Recuerda que antes de Nehemías está Esdras. Esdras y Nehemías son importantísimos para interpretar el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa aquí? Ellos están pidiendo una explicación. Mi pueblo está destruido. Dame cartas porque quiero ir a edificar. Altajerjes, en el año 443, le dice a Nehemías, anda tú, ve a reconstruir tu pueblo, ¿no? Y Nehemías sale el año 445, antes de Jesucristo. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Eso es lo que dice que sucede. Entonces, Artajerjes manda restaurar a Israel. Restaurar. Ahora, déjeme decirle que antes de estos datos ha habido por lo menos unas 2 restauraciones más. Pero esta fue la más importante. ¿Y por qué fue la más importante? Porque el año 445, ¿no?, que es en donde se da la reconstrucción del templo, es el año necesario. Israel cuenta los años, ¿no?, cuenta las semanas como años, ¿no?, cuenta las semanas como años. Cuenta las semanas como años. Y en ese sentido, cuando tú has leído el versículo anterior de Daniel, está hablando de por lo menos 3 fases importantes de semanas de años. Ahora, en nuestra mente, nosotros tal vez no podemos entender porque nosotros conocemos de que, ¿cuántos días hay en un año? 360, 365, ¿verdad? ¿No? En cambio acá está hablando, por ejemplo, que la reconstrucción se hace en un aproximado de 49 años, aproximadamente, ¿verdad? Y cuando Jesucristo entra en Mateo capítulo 11, versículos 7 al 10, ¿se acuerda que Jesús entró con su burrito? ¿Se acuerda que entró con su burrito? ¿No? ¿Cómo le llaman eso? La entrada triunfal. ¿Tengo que buscarlo? No, ¿verdad? No, usted lo conoce, ¿verdad? ¿Me cree? Creo que es importante, ¿ya? Entonces, en ese momento se están marcando los 434 años más. Total, si usted cuenta en semanas de años, 49 más 434 da 69 semanas de años. ¿Me entiende usted? Usted puede multiplicar la cantidad de días que quiera, pero multiplica por 360. Entonces, ¿qué cosa pasa? El año 33 aproximadamente de la era cristiana es cuando se cumplen las 69 semanas del libro de Daniel, que fue profetizado en Daniel capítulo 9, versículos 27. Pastor, ¿y cómo sabemos esto? Por la historia. Esto no es un invento de la Biblia, eso es un asunto de la historia. La historia marca los años. Alguien me dijo, ¿y cómo sabe usted esto? La historia universal lo dice, la Biblia lo dice, la Biblia señala años de años de años de años, ¿ok? 7 semanas por 49 años, 62 semanas por 474 años, hace 69 semanas aproximadamente. Ahora, miren lo que pasa acá, ¿ve la cruz? ¿Ve la cruz? ¿No? ¿Ve la cruz? Entre esa cruz, ¿no? Esa es la cruz en donde en ese momento, cuando usted recuerda que vio la palabra cortado, ¿no? En Daniel 9, dije, miren, noten la palabra cortado, ¿verdad? En esa palabra cortado está exactamente lo que pasó con el Mesías. Y el Mesías fue cortado, o sea, fue muerto. ¿Me entiende usted? Y en ese momento comienza la era cristiana. ¿Me entiende? En ese momento comienza la era cristiana, el año 33 después de Cristo, el año 34, 35, 36. Desde ahí comenzamos a contar los años. Estamos en el año 2023 después de Cristo y el Señor Jesucristo todavía no viene. Ahora, ¿por qué? Ahora, recuerden una cosa. Vamos a darle un next, por favor.
Tal vez en esto está un poquito más, más aclarado, ¿verdad? ¿Ve la cruz? ¿Ve la cruz? ¿Ve la cruz ahí? Ahí está cortado. Eso es lo que dice Daniel 9, 24, 25, 26. Es lo que dice, ¿no? El Mesías será cortado. Entonces, ¿qué cosa dice? Esto que está ahí se llama época de la iglesia. Ahí está puesto 2000 años, pero ya son 2023 años. Ese es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ese es el tiempo en el cual a nosotros se nos ha dado la gracia. La primera cosa es que no somos Israel. ¿Entiende usted? La segunda cosa es que cuando Israel rechazó a Jesús, entonces lo que Dios hizo fue inmediatamente cambiar de rumbo y la salvación fue dada, bueno, para todos los hombres. Ahora, recuerde que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pero recuerde que el Señor Jesús viene ¿por quién? Viene por Israel, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahora, no tengo que hablar mucho acerca de que Jesús fue profetizado en su nacimiento, ¿verdad? Jesús, dale un exijo. Jesús aquí está. Dice, Daniel 11, 40, 43. Quiero que lean este pasaje que es importantísimo. Dice así, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Ahora, es interesante porque todo esto que usted ve aquí, dice, pastor, ¿son cosas que pasaron o que no pasaron? Bueno, son cosas que pasaron y cosas que van a pasar. Para Dios, la idea de la eternidad no es futuro. Para nosotros, eternidad es futuro. Para Dios no es futuro. Para Dios es pasado, presente y futuro. Porque Dios es tiempo. ¿Me entiende usted? Entonces dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrarán por las tierras e inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros del oro y la plata y todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿Sabe qué está hablando de eso? Está hablando de la Tercera Guerra Mundial, que son las cosas que van a venir pronto. Se lo tengo que probar en algún momento. Dale un next, por favor. Entonces en Daniel 9:27 nos dice exactamente lo que ocurre dentro de esa última semana, que no estamos viendo todavía. Estamos en la semana 69. La semana 70 todavía no está. Ya va a venir, pero no está. La semana 70 es la semana del tiempo de la tribulación, que son 7 años. Entonces acá dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, para que empiece la semana 70, se está esperando una confirmación de un pacto. El pacto va a ser de paz. El pacto va a ser de paz entre lo que puede ser el falso profeta, lo que puede ser el anticristo. El anticristo se va a revelar a mitad de la semana, ¿no? Estamos esperando que eso suceda. Y dice, confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso se llama la gran tribulación, que es el tiempo de las trompetas, el de los ayes, el tiempo de todo lo peor que va a ocurrir. La pregunta es esta, ¿estará usted aquí? Jesús fue profetizado en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección, ¿verdad? Vamos a darle un next, por favor, hijo. Y dice Mateo 11:7, dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían de detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre, el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana, en las alturas. Ok, hasta aquí, lo que quiero demostrarles es por qué Jesucristo o porque Jesucristo es rechazado. Dale un next, por favor. Mira lo que dice aquí. Léalo conmigo. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea. ¿Hermanos de quién? Hermanos de Jesús. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer estas cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues, ¿qué dice? Ni siquiera sus hermanos creían en él. Y se acuerda cuando Jesús
Cuando Jesús está haciendo algunas cosas interesantes y viene alguien y le dice, oye Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí, están esperándote. Y Jesús voltea y le dice, ¿quién dicen que eso? Mi madre y mis hermanos están en otro, señala otro sitio. Alguien dice, oh, Jesús despreció a sus hermanos. No, Jesús sabía que ellos ya lo habían rechazado a él. El asunto de Jesús es que fue rechazado. No solamente fue rechazado por él. Dale un next, por favor, hay un punto más. Dice, Lucas 19:41. Ese es un versículo recontra importante para el nacimiento de la iglesia. O sea, estamos viendo por qué ya no más con Israel, pero por qué sí con la iglesia. Dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué cosa hizo? Lloró. ¿Sobre qué? Sobre ella. ¿Y por qué lloró? Porque Jesús sabía lo que le iba a pasar a esta ciudad. Jesús sabía que sus habitantes, más de 3,000 personas fueron muertas el año 70 con Tito, ¿no? Un emperador que vino y destruyó la ciudad por completo. El templo fue exterminado. Jesús lloró por esa ciudad, porque esa ciudad no se arrepintió y le rechazó a Jesús. Y esa es la razón por la cual Israel terminó. Dale un next, por favor. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. O sea, aún Jesús había experimentado el rechazo de sus hermanos de carne, y había experimentado el rechazo de su pueblo. Y aún en la cruz él decía, Padre, perdónalos. Dale uno más, por favor. Dale uno más. Dale uno más, por favor. Ok. Entonces, viene, yo quiero que entienda esta expresión, porque esta expresión es verdad, es verdad en ese momento. En ese momento. Israel dejó de ser la prioridad para Dios porque Jesús fue rechazado. Ahora, técnicamente Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel es el pueblo de Dios, ¿me entiende usted? Así que nunca nosotros podemos decir que Dios no ama a Israel, ¿entiende usted? Pero las cosas cambiaron para Dios cuando Israel rechaza a Jesús. Ahora, de alguna manera todas las profecías apuntan a todo lo que va a suceder después, porque Jesús cuando se sienta con sus discípulos a decirle todo esto va a ser destruido y todo esto y la gente se tiene que arrepentir y todo lo demás, está hablando acerca de salvación. Está hablando de que es necesario, ¿no? Es necesario que las personas que son religiosas ya no crean en su religión, sino que aprendan a creer en Él que bajó del cielo, porque es el único que le puede decir las cosas, ¿no? Dadas por Dios. Pero Israel dejó de ser la prioridad para Dios porque Jesús fue rechazado. Y cuando Israel deja de ser la prioridad para Dios, entonces empieza otra prioridad para Dios. Dale un next, por favor, ¿no? Dale un next. ¿Tienes uno más? Ok. Y aquí la prioridad para Dios se convierte en la iglesia. Pero déjame decirte, para terminar este punto, para terminar esta tarde, porque mi intención era que usted entienda las 70 semanas de Daniel y entienda por qué hemos pasado la semana 69 y estamos en un periodo que se llama gracia, se llama la gracia de la iglesia, y estamos esperando la semana 70, que es el tiempo de la tribulación. Dice, Daniel 9:24 nos dice el porqué de las 70 semanas. ¿Okay? Esta es una profecía. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Punto número 1, ¿para qué va a ser la tribulación? Ahora, yo estoy seguro que ni usted ni yo queremos estar ahí. El problema va a ser que usted tiene 3 maneras de pensar. La primera es que usted puede pensar que usted no va a estar ahí por venir a la iglesia. Equivocación, usted va a estar ahí. ¿No? O sea, la iglesia no salva a nadie. ¿Okay? La segunda es que usted puede pensar que tal vez Dios pudiera perdonarle porque usted es una buena persona. Punto número 2, ¿ok? Nadie es una buena persona. ¿Okay? Todos nosotros somos depravados, todos nosotros somos nosotros fuera. Todas nuestras inmundicias van a ser puestas delante de Dios y nosotros somos descalificados desde ya. Y la tercera cosa es que usted puede pensar que usted no va a estar en el tiempo de la tribulación porque usted cree que ha creído en Dios. ¿Escuchó lo que dije? Usted cree que ha creído.
Y déjeme decirle, ¿se acuerda que estoy jugando bastante con la idea de hay un mundo mental y un mundo real? ¿No? Es como decir, está el reino de Dios, que es el reino invisible, y el reino de los cielos, que es el reino visible. ¿Me entiende usted? Entonces, muchos de nosotros creemos, tomamos decisiones, hacemos cosas, nos queremos portar bien, porque tenemos en el fondo, en nuestro pensamiento chiquito, ahí hay una cosita que nos dice, y si no estás seguro, pues haz por lo menos algo bueno que tal vez Diosito se apiade de ti. Si ese es tu pensamiento, está fuera. Ahora, te voy a decir por qué. Número uno, la salvación no depende de lo que tú hagas. La salvación siempre ha dependido de lo que hizo Jesús de la cruz. La salvación, la salvación siempre ha dependido absolutamente de lo que hace Jesús en la cruz. Ahora, por ejemplo, en estos días se ha levantado, hay una corriente, es una primera corriente en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, que habla acerca, porque hay versículos que hablan, dice, alentados con estas palabras, velad y orad, porque el Señor está cerca. ¿Escuchó? ¿Es de Tesalonicenses? ¿No? Entonces la gente dice, porque existe una posición doctrinal, existe una posición doctrinal que dice que la única manera de ir con el Señor va a ser que el Señor me encuentre velando y orando, y en ese momento yo voy a ser arrebatado en el cielo. En dos palabras, porque hay un versículo que dice que solamente los que velan y los que oran van a ser arrebatados. ¿Escuchó esto? Ahora, si eso fuera, entonces yo diría, pues ya me fregué, no, o sea, yo no voy a ser arrebatado, porque yo no tengo las 24 horas de velar y orar, ¿me entiende usted? Así que eso se refiere a una actitud, no se refiere a una doctrina. ¿Me comprende usted? Porque yo puedo estar velando y orando y estar trabajando, ¿me entiende usted? ¿Ya? O sea, esa es una actitud. Entonces hay cosas que están descabelladas un poquito cuando las personas quieren sacar un texto de su contexto. Pero en este caso, acá no hay vuelta que darle. Acá se nos dice el por qué Dios envía la tribulación al mundo, en el cual muchos de nosotros, si no tenemos la seguridad de salvación, vamos a estar. Primero que nada, se envía la tribulación para terminar la prevaricación. Prevaricato, o sea, la maldad, para poner fin al pecado. Cuando esto ocurra, el pecado se termina. Para expiar la iniquidad. Puse dos observaciones, Romanos 3:25 y Hebreos 2:17, que de alguna manera cuando nosotros creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, Él terminó con nuestro pecado. ¿Entienden lo que quiero decir? Nosotros somos vistos de otra manera por Dios, somos vistos en Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados. ¿Me comprende usted? Él pagó por nuestra iniquidad. Entonces yo creo que Jesús hizo eso en la cruz, por eso soy salvo. ¿Me entiende usted? No, yo no creo que yo soy buena persona y que yo vengo a Dios para decir, Señor, soy una persona y tú me tienes que salvar. Yo creo en lo que hizo Jesús en la cruz por mí. Y cuando Jesús murió en la cruz por mí, me salvó, me justificó, me limpió, me perdonó. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Me justificó. Y la otra cosa dice, para traer justicia, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. O sea, por eso tiene que venir la tribulación. Hermanos, estamos en la semana 69, hemos pasado la semana 69 y justamente terminó cuando el Señor Jesús fue muerto. Y vamos a darle un último, aquí está, ¿no? Las 70 semanas, quiero que no sea un mito, quiero que no sea una idea, yo no puedo entender porque yo no entiendo hebreo. No, Señor, esto es sencillo, esto habla de tiempos y la historia universal lo ha corroborado. 318 profecías acerca de la venida del Señor Jesucristo están en la Biblia. 300, de las cuales muchas ya se han cumplido. ¿Me entiende usted? Entonces, ¿y qué hablamos acerca de la venida de Cristo? Muchas más. Entonces, ¿qué decimos? Estamos en esta parte, la era de la iglesia. Y hay una sencilla cosa, Daniel no mira la era de la iglesia. Daniel no habla de la iglesia, porque Daniel no está pensando en la iglesia. Dios no está poniendo en él cosas de la iglesia. Y por eso, si nosotros queremos ver la iglesia en el Antiguo Testamento, nunca la vamos a encontrar. La iglesia es una nueva creación, ¿no? La iglesia es de Dios. Y la iglesia va a aparecer más o menos hasta Apocalipsis capítulo 4. Cuando usted va a ver Apocalipsis capítulo 4, usted va a ver la iglesia arriba en el cielo. Hemos sido arrebatados, según Tesalonicenses capítulo 4, versículos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16. Después de Apocalipsis capítulo 4, usted no va a encontrar la iglesia. Hasta Apocalipsis capítulo 19-20, cuando el Señor viene con sus santas decenas de millares a hacer la guerra, que viene con la iglesia.
¿Entiende usted? ¿Se perdió? espero que no se haya perdido, pero mi intención, más que decir muchas palabras, era mostrarles que nosotros estamos viviendo en la era de la iglesia, en la era de la iglesia, y de alguna manera ya vamos a entrar en poquito, vamos a entrar a esta parte de aquí. Justo, exactamente, ¿sí? Exactamente, vamos a entrar a esa parte de aquí. Y si usted se da cuenta, ¿no? Ahí hay algunas flechitas que van hacia arriba, eso trata del rapto de la iglesia. Vamos a hablar de eso las siguientes semanas. No voy a entrar a escatología, no estoy hablando de escatología, aunque usted lo va a sentir como escatología. Escatología es un poquito más profundo, ¿ok? Vamos a hablar de un panorama bíblico, de lo que dice la Biblia, fuera de las guerras, fuera de todo lo que hay con Ucrania, con Rusia, que solamente son preparaciones para lo que va a venir. Y estamos caminando eso, ¿ok? Hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. No es difícil de entenderla, Señor. Nuestro entendimiento es ante tu sabiduría, es poquito, Señor, pero gracias porque nos has dado la libertad de tener una Biblia en español y poder aprenderla, Señor. Oramos a ti que nos bendigas. Gracias por las ofrendas, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. En el nombre de Jesús, gracias por los hermanos aquí, Señor. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a casa, sé que hay mucho calor, no se deshidrate, tome mucha agua, ¿no? Y no se olvide, el día jueves no falte, estamos acá en la iglesia a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga.